Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Voy a compartir pantalla y también eh, estoy grabando la sesión de hoy para compartírselas un poco más tarde. Bueno, vamos a empezar retomando algunas ideas que revisamos la clase anterior. Entonces, si se van aquí a la pestaña de archivos y luego van a materiales de clase, y finalmente se meten en la carpeta que dice unidad 4, pues van a encontrar esta presentación que acabo de subir, que se llama tipos de comunicación e interfaz en unidades de control electrónico. Y bueno, pues ese sería el material que vamos a revisar el día de hoy. Y bueno, antes de empezar esta revisión, solamente retomar la última parte que vimos en la clase del día miércoles de la semana pasada, que fue donde abordamos el tema del modelo de sistemas abiertos OSI. Entonces, si nos vamos a la última diapositiva de esta presentación, bueno, pues teníamos esta información. Mencionábamos que existe una unidad de control electrónico muy importante llamada Gateway, que es la que está facultada para hablar todos los idiomas, por decirlo de alguna manera, que hablan el resto de las unidades de control electrónico del vehículo. Son protocolos de comunicación en realidad, y estos protocolos de, bueno, incluyen el CAN bus, el LIN, el FlexRay, el MOST, el CAN de alta velocidad o CAN FD también, como se le conoce, entre otros. Entonces el gateway pues es capaz de comunicarse con todos estos protocolos de comunicación. Por lo tanto, es capaz de hacer la traducción de un protocolo a otro, lo cual es bastante conveniente porque hay unidades de control electrónico que reciben información de otras que no necesariamente se pueden comunicar en el mismo protocolo de comunicación. Entonces, el gateway hace las veces de traductor para que sea posible el intercambio de información entre estas EQs que no manejan el mismo protocolo. Entonces, bueno, pues esto le da relevancia importante al gateway porque pues es la unidad de control electrónico que sí puede manejar toda la información proveniente de todas las EQs. Por lo tanto, este gateway está conectado con el cuadro de instrumentos para poder activar alguno de los testigos del cuadro de instrumentos o mostrar información relevante como lo es las revoluciones por minuto del motor, también conocido como régimen del motor, la velocidad a la cual se va desplazando el vehículo, el odómetro, etcétera. Y a su vez, cuando existe alguna falla en alguno de los sistemas electrónicos del vehículo, el gateway almacena esta información y cuando se escanea el vehículo, esta información aparece en el formato de código de fallas, por lo que de esta manera se puede hacer un diagnóstico más acertado y pues más confiable. Entonces, pues aquí la idea que vamos a retomar es el hecho de que existen diversos protocolos de comunicación en el vehículo. Antes de empezar a revisar de lleno estos protocolos de comunicación, los cuales son más bien complejos, es conveniente que revisemos algunos otros protocolos de comunicación que se consideran básicos para poder entender mejor cuando entremos a estos temas de CAN, FlexRay, MOS, etcétera. Entonces, hoy vamos a revisar aquellos protocolos de comunicación que, si bien no son protocolos de comunicación que se ocupen en los vehículos, sí son protocolos de comunicación que se ocupan en otro tipo de aplicaciones, como puede ser de tipo industrial o de tipo domótico o en algún otro tipo de tecnología de comunicación, como lo puede ser en una red local, y que son menos complejos, menos sofisticados, pero que nos van a ayudar a entender mejor
cómo funcionan los otros protocolos que son de mayor envergadura. Pues dicho lo anterior, regreso a la carpeta de unidad 4, donde se encuentra la presentación que vamos a revisar el día de hoy, que es tipos de comunicación e interfaz en unidades de control electrónico. Entonces ustedes tienen aquí esa información, la pueden descargar, la pueden revisar desde su dispositivo. Bueno, la presentación es la que están viendo ahí en pantalla. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, como repaso, pues sabemos que las unidades de control electrónico son dispositivos electrónicos que tienen una arquitectura tal y como la estamos viendo ahí en pantalla, tienen puertos de entrada analógicos y digitales, a través de los cuales se captan las señales de los sensores que están unidos a este tipo de electrónica. Además, poseen un procesador que permite la ejecución de algoritmos para alguna tarea determinada, poseen memoria de tipo flash, memoria de tipo EEPROM, y también tienen o pueden tener módulos de monitoreo para verificar el adecuado funcionamiento del circuito. Además, también poseen puertos de salida típicamente digitales, mediante los cuales se entregan señales en algún tipo de protocolo de comunicación o en algún tipo de modulación para accionar actuadores que a su vez pues van a ejecutar alguna función en el vehículo. Bueno, recordemos que habíamos mencionado que estas unidades de control electrónico son circuitos que se montan en tarjetas que son especiales, las cuales nos van a garantizar el funcionamiento en rangos de temperatura extremos, como son los que se llegan a tener en el vehículo, principalmente cerca del motor, si se trata de un automóvil con motor de combustión. Y bueno, pues también tienen carcasas que los protegen de el ambiente hostil en el cual se encuentran. Me refiero a la temperatura, a la humedad, al polvo, etcétera. Y también poseen conectores que están estandarizados para garantizar que estas unidades de control electrónico, en caso de presentar una falla, sean intercambiables y fácilmente integradas al vehículo en caso del cambio de una pieza, de una de estas. Y bueno, normalmente las ECUs están colocadas muy cerca del lugar físico donde se encuentra el actuador que van a controlar. Aquí lo que estamos mostrando en pantalla pues es la eco de motor, que se encuentra muy cerca del motor de combustión en este caso. Y bueno, habíamos mencionado anteriormente que por razones de costos es muy difícil que podamos trabajar con ECUs automotrices. Una ECU automotriz de bajo costo ronda alrededor de los 4,500 pesos, así como también los sensores, ¿no? Los sensores automotrices, por muy simples que estos sean, pues cuestan alrededor de 1,000 pesos, ¿no? Entonces, por este motivo, pues nosotros trabajamos con tarjetas de desarrollo que nos permiten emular un sistema automotriz y no tienen el inconveniente de los costos elevados. Concretamente, se ha sugerido en este curso utilizar la tarjeta de desarrollo Arduino Uno por considerar que no es la primera vez que la estarían utilizando. Seguramente en cursos anteriores o por cuenta propia ustedes la han aprendido a usar. Su curva de aprendizaje es muy rápida de recorrer. Prácticamente se realizan unas primeras actividades sencillas con esta y poco a poco se va incrementando el grado de dificultad y en muy pocas horas, días a lo más, se puede tener un buen dominio de este hardware, por lo cual pues, se considera conveniente para este curso. Además, esta tarjeta de desarrollo pues, posee un microcontrolador y los microcontroladores son precisamente las unidades de control electrónico que tenemos por aquí en las diapositivas anteriores. Entonces, pues son ideales para su aplicación en materias de corte de sistemas automotrices. Bueno, lo que mencionaba de los sensores, podemos ocupar sensores genéricos que nos permitan emular a los sensores automotrices que se ocupan en los autos. Y bueno, como ya estamos en la parte de las
Perdón, tuve que dar un trago de agua porque se me está resecando la garganta. Estamos en la parte ya de la comunicación entre diferentes unidades de control electrónico. Pues esta comunicación puede ser de tipo on-off, de tipo paralela o de tipo serial. Particularmente la que nos interesa en este tema es la de tipo serial, porque es la que predomina en el caso de las comunicaciones entre unidades de control electrónico. Esta comunicación puede ser de tipo asíncrona o síncrona. La asíncrona incluye, por ejemplo, a la comunicación de tipo un cable o DALAS, la comunicación RS-232 y RS-485, y las que requieren sincronía, pues cuentan con la I2C, la SPI, la microcable, la CAN bus y la UART, por mencionar algunos ejemplos. Bueno, pues vamos a revisar algunos de estos protocolos de comunicación. Vamos a empezar con los que son más simples y vamos a ir poco a poco, progresivamente, revisando los que presentan mayor complejidad para entender bien cómo es que funcionan esos protocolos y más adelante podamos ayudarnos de esta información para comprender mejor cómo funcionan los protocolos de comunicación automotriz, que son de mucho más complejidad que los que vamos a revisar en esta sesión. Empezamos con la comunicación UART. UART es las siglas en inglés de Universal Asynchronous Receiver Transmitter, y pues esta es una de las comunicaciones más simples que hay y bueno, vale la pena revisarla porque de ella se desprendieron protocolos de comunicación de mayor complejidad. Bueno, aquí para este tipo de comunicación, pues se tienen 7 bits que son los que se van a compartir, es donde se condensa la información. Si nosotros realizamos la operación para saber entonces cuántos datos podemos enviar, bueno, pues hay que hacer las operaciones. 2 a la 1 es 2, a la 2 es 4, a la 3 es 8, a la 4 es 16, a la 5 es 32, a la 6 es 64 y a la 7 es 128. Entonces podemos enviar 128 bits, es decir, podemos enviar valores entre 0 y 127, valores decimales. Y adicionalmente se cuenta con un bit de paridad, y este bit nos sirve para indicar si el valor que se está enviando es par o impar, lo cual pues es de particular importancia en este protocolo de comunicación. Antes de avanzar con este protocolo de comunicación, me gustaría compartirles un video, proyectarles un video, donde se habla en términos generales de los diferentes protocolos de comunicación síncronos principalmente. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces sería este video que tenemos acá. Entonces le voy a dar play. Es muy cortito, es de menos de 2 minutos. Entonces, ¿qué es un protocolo de comunicación en serie? Bueno, es una forma de transmitir los datos seguidos uno tras otro. En este caso estamos hablando de datos digitales. Imagina que quieres enviar el número 198, que en binario, que son solo unos y ceros, será 11000110. Podrías conectar un cable para cada bit y enviar un pulso digital en alto para los unos y un valor bajo para los ceros, y hacer eso al mismo tiempo. Entonces, en un solo momento podrías enviar todos los datos al mismo tiempo. Esto se llama comunicación paralela. La desventaja de este tipo de comunicación es que tenemos que usar 8 conexiones más la referencia a tierra, así que un total de 9 cables. Pero esto sería para 8 bits. Imagina que necesitamos enviar 16 bits, así que necesitaríamos 17 cables y por lo general queremos menos conexiones posible. Entonces, en lugar de enviar los datos todos los bits al mismo tiempo, lo que hacemos es colocar los bits en serie y enviar cada uno tras otro, utilizando un solo cable. Pero ya podías ver la desventaja de este tipo de comunicación. Cuando enviamos 16 bits en paralelo, necesitamos un pulso de reloj para todos los datos. Si enviamos los mismos datos mediante comunicación en serie, necesitamos 16 pulsos de reloj para enviar la misma cantidad de datos, así que esto será 16 veces más lento. Ese es el principal inconveniente de la comunicación en serie.
Para las comunicaciones en serie tenemos la comunicación de S-Bus, TTM, JTAG, UART, I2C, CAN, SPI, MIDI, USB, RS-232 y otras más. E incluso el código de Morse podría ser comunicación en serie. Muy bien, entonces, pues interesante, ¿no? Se señalan las ventajas y las desventajas de la comunicación en serie. Y pues aquí mencionar, ¿no?, que la principal desventaja es la velocidad de transmisión de los datos, que se alenta bastante, sobre todo conforme la cantidad de bits que se tienen que enviar aumenta, ¿no? Es inversamente proporcional. A más bits, la razón de transferencia de datos disminuye. Entonces esa sería una de sus principales desventajas, y su principal fortaleza es que no requiero de muchos cables para poder establecer el enlace de comunicación. Puedo reducir el número de cables si esto es conveniente, porque si voy a conectar muchos dispositivos en red, pues entonces el ahorro de cableado va a ser considerable. Entonces, económicamente es más viable. Bueno, dentro de los protocolos de comunicación serial que se mencionan en el video, pues se encuentra el UART, que es el que ya empezamos a describir. Entonces, recuerden, este protocolo de comunicación tiene 7 bits de datos y 1 bit de paridad. Aquí se muestra el diagrama a bloques de cómo estaría compuesto tanto el transmisor como el receptor en este protocolo de comunicación. El bus de datos hace referencia al cable de la comunicación. Este cable es para transmitir, que sería la ruta que se está siguiendo con la flecha hacia arriba, y también recibe datos, es decir, es la ruta que se está mostrando con la flecha que viene desde abajo hacia el bus de datos. Vamos a ver el caso de la transmisión. Pues aquí lo primero que tenemos que hacer es tener los datos que vamos a enviar, y como la comunicación es serial, es decir, se va enviando un dato a la vez, pues necesitamos registros de corrimiento que nos permitan ir enviando un dato a la vez. Tenemos también una lógica de control, que es precisamente la que va a dictaminar la velocidad de transmisión de los datos que se van a enviar, entre otras características. Y también necesitamos el generador de paridad para que nuestra información lleve ese dato, si el dato que estamos enviando es par o impar. Finalmente, esto llega al transmisor, que a su vez entrega esta información al cable. Por otro lado, si estamos interesados ahora en saber cómo es que llegan los datos desde otra entidad, bueno, pues entonces aquí se tiene primero que hay un receptor que recibe la información que ha llegado a través del cable. Este receptor, pues, primero tiene que determinar la sincronía, es decir, determinar si la velocidad de los datos que está recibiendo es la misma velocidad con la cual está programado para recibir esos datos. Tiene también una lógica de control y una verificación de la paridad de los datos que están llegando al bus o desde el bus. Tiene que tener un registro de corrimiento para que también vaya armando los paquetes de datos que van llegando de forma serial. Y finalmente, pues puede construir el byte de información que ha recibido. ¿Por qué un byte? Porque son 7 bits de información, 7 bits de datos más un bit de paridad. Y finalmente esto llega al procesador al cual ha sido enviada la información. Bueno, algunos puntos importantes que están aquí en viñetas. El primero, para configurar el módulo se requiere indicar la velocidad de operación, es decir, el baudaje. Esto es muy similar a lo que hacen ustedes con su tarjeta de Arduino cuando ocupan el monitor serial del IDE de Arduino para imprimir ciertos datos. Por ejemplo, en la práctica 1, que fue la de la medición de la temperatura, algunos lo imprimían en el monitor serial. Entonces ahí en el monitor serial tenemos que establecer el baudaje, ¿no?, que es la velocidad de comunicación entre la tarjeta y la PC. Bueno, pues es esto lo que se hace, ¿no?, cuando se indica la velocidad o baudaje.
Y bueno, es lo que está señalado precisamente aquí en la segunda viñeta, ¿no? En el caso de Arduino, se haría con la instrucción serial begin, y en este caso el argumento que es 9600 estaría indicando que la velocidad de transmisión es de 9600 baudios. En la tercera viñeta dice, una de las configuraciones más usadas para un puerto serial es 8 bits de datos, un bit de parada, sin bit de paridad, un bit de inicio y una velocidad de 9600 baudios. Entonces, aquí nótese que esos 8 bits disponibles para establecer la comunicación, nosotros podemos elegir si son 7 bits de datos y 1 de paridad, o quitamos la paridad y ocupamos el byte completo para nuestra información. Y bueno, aquí, para los que no estén muy familiarizados con esto de los baudajes, les puse qué significa o qué quiere decir eso de baudio. Es una unidad de medida empleada en telecomunicaciones y se refiere a la velocidad de transmisión de señales, y se expresa en símbolos por segundo. Es decir, si estamos diciendo que la velocidad es de 9600 baudios, quiere decir que en un segundo nosotros enviamos 9600 símbolos a través de esa comunicación. Y bueno, el modo de comunicación serial de tipo UART tiene 3 cables, se requieren 3 cables para establecer este intercambio de información, y pues los modos son los que están mostrados ahí en la figura 1.2, ¿sale? Entonces, la comunicación puede ser de tipo simple, es decir, hay una entidad que envía datos a otra que los está recibiendo y no hay comunicación bidireccional, solamente son de la primera entidad a la segunda, tal y como se está mostrando aquí en el inciso A. Puede ser de tipo HAL duplex, donde ambas entidades comparten información, pero no lo hacen al mismo tiempo. Primero comparte información una de ellas y luego la otra. O puede ser de tipo full duplex, donde ambas entidades envían y reciben datos al mismo tiempo. Entonces, esto es una de las características interesantes de UART, porque al tener esa posibilidad de utilizar estos 3 diferentes cables, estos 3 diferentes canales de comunicación, se puede habilitar la comunicación simplex, full duplex o HAL duplex, según se requiera. Y bueno, ¿en dónde vamos a encontrar este tipo de protocolo de comunicación? Pues típicamente se ocupan en aplicaciones industriales. Ahorita vamos a ver un video donde se especifica de manera más detallada esta información, pero sí mencionar que vamos a encontrar dentro de la jerga técnica de este protocolo de comunicación 2 conceptos: el de DSE, que es equipo de comunicación de datos, y DTE, que es equipo terminal de datos. Entonces, el DSE, en otras palabras, es el que transmite los datos, y el DTE el que los recibe. Entonces, es, bueno, solamente para tenerlo en cuenta, ¿no? Que cuando veamos diagramas de comunicación ORT van a aparecer estos términos, ¿no? DSE y DTE. Y bueno, una de las ventajas que tiene este protocolo de comunicación es su robustez, y pues que sí tiene cierta tolerancia a fallos, como puede ser el caso de circuitos abiertos o cortocircuitos. Y pues esto es importante porque son problemas que se pueden presentar. Normalmente cuando se establece un nodo de comunicación, el cable puede fallar, ¿no? Puede tener defectos en su fabricación, y entonces puede que tenga, o no está bien soldado, se tiene un falso contacto, o después de cierto tiempo de usarse, pues el cable presenta el fenómeno de alta resistencia, es decir, que ya no se comporta como un cable, sino se comporta más como un resistor, y pues todo eso corrompe el enlace de comunicación. Es por eso que los protocolos que tienen tolerancia a este tipo de fallos, es decir, a cortos o circuitos abiertos, pues son deseables, ¿no? Y bueno, eso sería con lo que respecta a la comunicación UART. Vamos a ver el video donde se explican las aplicaciones y se ahonda un poquito más
en cómo es la trama de datos y las velocidades de transmisión. Se los voy a proyectar, es un video también corto de no más de 4 minutos. De reloj de antes. Dependiendo de este reloj, la comunicación en serie podría ser síncrona o asíncrona, y la principal diferencia es que una usa un reloj para enviar los datos a una velocidad específica y el asíncrono no tiene reloj. Entonces, ¿cómo sabemos dónde termina un bit y dónde empieza el siguiente si no tenemos este reloj? Para entender esto, empezamos con la comunicación de serie asíncrona más básica, WART o transmisor-receptor asíncrono universal. Este tipo de comunicación usa solo un cable para enviar los datos, más la referencia tierra. El cable del transmisor se llama TX y de receptor RX. El transmisor empieza a enviar los bits cuando le dé la gana. Entonces, ¿cómo sabe el receptor cuándo empiezan a entrar los bits, dónde terminan, cuándo termina un bit o otro y así sucesivamente? Para eso, WART necesita tener alguna configuración común entre el transmisor y el receptor. Antes de hacer las conexiones, debes asegurarte de que tanto TX como RX tienen la misma configuración. 3 de estos ajustes son la velocidad de transmisión en baudios por segundo, la longitud de los datos en bits y el tipo de bit de inicio y de stop. Vamos a ver qué son estos. Imagina que quieres enviar el número de antes, 198. La representación en pulsos digitales de ese dato sería esta. Entonces ya sabemos que enviamos 8 bits, así que ahora sabemos la longitud de los datos. El transmisor y el receptor deberían tener esta misma configuración. Pero si analizamos cualquier señal de WART, no veremos solo estos 8 bits. Veremos algo como esto. Esto es porque WART necesita un bit de start y uno de stop. Por lo general, la señal de WART siempre está en alto y el bit de inicio está representado por un pulso bajo. Por lo tanto, es muy fácil para el receptor detectar cuándo comienzan los datos. Cada vez que detectamos un pulso bajo, sabemos que debemos empezar a leer los datos de entrada. Y aquí viene la tercera configuración, la velocidad de transmisión. Sin conocer la velocidad, el receptor no puede saber cuándo termina un bit y cuándo empieza el otro, y así podría leer un valor incorrecto. Para eso establecemos la velocidad, en baudios por segundo. Una velocidad de WART común es de 9600 baudios por segundo, y eso significa 9600 cambios en un segundo. Así que la longitud de un bit será 1 dividido por 9600 igual a 104 microsegundos. Entonces, lo que el receptor tiene que hacer después de detectar el bit de inicio es contar tiempo. Contamos 104 y estamos al principio del primer bit de entrada. Pero no guardamos el valor aquí, porque aquí los datos son inestables. Vamos en la mitad del bit, así que contamos 52 microsegundos más. Ahora sí que guardamos el primer bit. Luego contamos 104 microsegundos más y guardamos el segundo bit, y así sucesivamente. Una vez que leemos los 8 bits, esperamos el bit de stop, que será representado por un pulso en alto, y luego podemos enviar estos datos recibidos desde el buffer al resto del sistema. Esta misma transmisión se podría hacer para diferentes velocidades o diferentes cantidades de bits para los datos enviados. Por lo general, los bits de inicio y de stop en WART son siempre así. Entonces, así es como funciona la comunicación de WART. Un otro tipo de WART es la comunicación de RS-232, utilizada en ordenadores antiguos. El Arduino usa WART para cargar códigos o enviar datos al monitor de serie. Este de aquí es un chip de WART y verás que también tiene un pin de DTR y a veces un pin de CTS. Estos pines se utilizan para notificar que el terminal de data está listo o que el receptor está libre para recibir, para no tener problemas de flujo. Muy bien, ahora vamos a ver una señal de WART en el osciloscopio, y estoy enviando un número de antes, 198. Como puedes ver, tenemos exactamente la representación de antes, el bit de inicio, los datos y el bit de parada, y el resto del tiempo la señal está en alto. Por lo general, los dispositivos tienen pines de TX y RX, para poder enviar y recibir datos con el mismo protocolo. Muy bien, eso es la información videográfica en lo que respecta a comunicación UART. Y bueno, como pueden ver, este tipo de comunicación es asíncrono, no es una comunicación síncrona, es decir, no requiere de un reloj para sincronizar el enlace de comunicación. Y es bastante sencillo, ¿no? Porque el nivel de voltaje en el canal de comunicación siempre va a estar en alto y el receptor va a saber que está llegando un dato cuando percibe un cambio del nivel lógico alto a un nivel lógico bajo. Cuando esto ocurre, pues entonces
cuando esto ocurre, el receptor empieza a contar los bits que están llegando a partir de ese cambio. Entonces, cuenta los 8 bits, que es el número de bits máximos que se pueden enviar a través de este protocolo, y luego cambia el estado, no importa el que sea, el último valor del bit cambia el estado a un nivel lógico alto, y ahí va a permanecer. De esta forma, el receptor identifica cuando ha terminado de recibirse el último dato. Y pues así sucesivamente, ¿no? Es como va a funcionar. Entonces, bueno, como pueden ustedes darse cuenta, pues este protocolo de comunicación es realmente sencillo, no requiere sincronía, y tal y como se menciona en el video, pues todos los dispositivos de Arduino, todas las tarjetas de desarrollo, cuentan con este protocolo de comunicación de manera inherente, porque es a través de este protocolo de comunicación que se realiza la comunicación entre el monitor serial del IDE de Arduino y la tarjeta. Además, se cuenta con algunos pines adicionales para poder usar este protocolo de comunicación en para otro tipo de aplicación. Y de hecho, vamos a realizar una práctica donde vamos a hacer esta comunicación con 2 Arduinos. Pero bueno, eso lo dejaremos cuando estemos de vuelta en el modo de clases presenciales. Y bueno, importante también mencionar que este tipo de protocolo de comunicación no sirve únicamente para comunicar 2 entidades, es decir, 2 tarjetas, 2 ordenadores, 2 tipos de hardware, ¿sale? No podemos crear redes más grandes, entonces, bueno, pues eso también es una de las limitantes que tiene, pero en muchas aplicaciones únicamente requerimos conectar 2 entidades. Entonces, para ese tipo de aplicaciones podría ser interesante este protocolo de comunicación. Bueno, vamos ahora con el siguiente protocolo de comunicación. Ahora le toca el turno a la comunicación RS232, y creo que este sí es un poco más conocido por todos ustedes. El UART quizás no, o sea, quizás es algo nuevo para ustedes, pero el RS232, si es que todavía les tocó trabajar con cañones, con proyectores que traían un conector de tipo RS232, bueno, pues entonces ese conector es porque la comunicación entre el cañón y el ordenador era a través de este tipo de protocolo. Bueno, vamos a ver de qué trata este protocolo. Entonces, el RS232 o estándar recomendado, por eso el RS, Recommended Standard 232, es una interfaz que designa una norma para el intercambio de datos binarios entre un equipo terminal de datos y un equipo de comunicación de datos. Consiste en un conector de 25 pines, aunque es normal encontrar la versión de 9 pines, que es la que tienen los proyectores, el DB9, el conector DB9, como se le conoce también, ya que es más barato e incluso más extendido para cierto tipo de féricos. Aquí en la parte de arriba se muestra la distribución de pines del conector DB9, y bueno, aquí, como podemos observar, viendo el conector de frente, de derecha a izquierda, va el orden de los pines. El pin 1 sería el que está más a la derecha en la fila de arriba, y el pin 5 el que está más a la izquierda en esa misma fila. Luego el pin 6 se encuentra en la fila de abajo a la derecha, y el pin 9 se encuentra en el extremo izquierdo de esa misma segunda fila. Y bueno, pues el primer pin no se conecta, el pin 2 del receptor va con el pin 3, que es el transmisor, y viceversa, ¿sale? O sea, aquí lo que se está mostrando en este caso sería un transmisor y un receptor, ¿sale? El pin 4 no se conecta, el pin 5 es el de tierra, y pues tiene que ir conectado el 5 con el 5, y los pines 6 a 9 no se conectan, y el pin número, bueno, el que dice aquí Shield, que ya no forma parte de los 9 pines, es para el blindaje, ¿sale? Se recomienda que exista un blindaje común
para las dos entidades, tanto para el DTE como para el DCE, para de alguna manera darle robustez a interferencias electromagnéticas externas. Bueno, esta interfaz está diseñada para imprimir documentos, para distancias cortas y para velocidades de comunicación bajas, aunque muchas veces se utiliza a mayores velocidades con un buen resultado de comunicación. La interfaz puede trabajar en comunicación síncrona y asíncrona y en los tipos de canal simplex, half duplex y full duplex, que son los que explicamos anteriormente. Entonces, aquí vale la pena señalar que la velocidad de comunicación es baja y que las aplicaciones pues son relativamente simples, ¿no? Como es el caso de la impresión de documentos o la transmisión de video a una tasa de transferencia relativamente corta, como puede ser el caso del proyector. Bueno, esto es la información de RC232, del mismo modo que con UART tengo un video que mostrarles en donde se explica de manera sucinta pero clara cómo es que funciona esta comunicación. Se los voy a proyectar. What exactly is RS-232? First and foremost, it is a form of serial data transmission, or simply put, it is a form of communication. Most people simply called it a serial connection. At one time, it was the most used form of data transmission. You'll probably recognize the standard 9-pin DB9 cable. Simply put, RS-232 transmits signals using a positive voltage for a binary 0 and a negative voltage for a binary 1. But what do the PLCs use RS-232 for? PLCs use RS-232 to talk to other modules, or even other PLCs. These modules can be anything that also uses RS-232, such as operator interface, or HMI, computers, motor controllers, or drives, a robot, or some kind of vision system. One important thing to remember if you find yourself using RS-232 devices is that there are actually two different types. DTE stands for Data Terminal Equipment. A common example of this is a computer. DCE stands for Data Communications Equipment. An example of DCE is a modem. The reason this is important is because two DTE or two DCE devices cannot talk to each other without some help. This is typically done by using a reverse null modem cable to connect the devices. Typically, our PLCs will be DTE, and our devices will be DCE, and everything should talk to each other. One very common example that many people are probably familiar with is a computer connected to a printer. While USB has become the standard, RS-232 is still widely used for older printers in the workplace. The RS-232 protocol and cable allow the computer to give commands to the printer via a voltage signal. The printer then deciphers those commands and completes the print. There are a couple of disadvantages of RS-232. One is the speed at which data can be transferred. Data can be transferred at around 20 kilobytes per second. That's pretty slow compared to what people are used to now. Another issue with RS-232 is that the maximum length of a cable is about 50 feet. Wire resistance and voltage loops become an issue with cables longer than this. This is one reason RS-232 is not used as much as newer technology for remote installations. So let's review what we have learned. For years, RS-232 has been a standard in industry. Today, USB and Ethernet have started to phase out this older serial communication standard. However, with the help of simple adapters, devices can still talk to each other using the new and old standards. There are still many manufacturers using RS-232
since it has always been widespread and inexpensive. Manufacturers may use RS-232 to connect PLCs to devices like HMIs, input and output modules, and motor drives, just to name a few. Keep in mind that RS-232 is simply a form of serial communications, or a way to transmit data. A standard DB9 cable is probably the most used cable for this application. I hope this has been helpful in understanding just what RS-232 is used for. Check back soon for more RealPARS videos. Muy bien, este video está en inglés. Bueno, busqué alguna opción en español, pero la verdad es que esta versión en inglés es más completa, es más corta y se entiende bastante bien, o al menos eso espero. Bueno, lo que se menciona en el video que es relevante es que la velocidad de comunicación de este protocolo es baja, de alrededor de 20 kilobits por segundo. Entonces, bueno, hoy en día tenemos protocolos de comunicación que nos permiten velocidades en el orden de los megabits por segundo, inclusive más altos, ¿no? De los gigabits por segundo. Entonces, bueno, 20 kilos, pues realmente es una velocidad baja. Sin embargo, tal y como se menciona en el video, la complejidad de este protocolo de comunicación es más bien baja y por lo mismo, pues es una opción de bajo costo para establecer una red pequeña. Las aplicaciones típicas incluyen, pues, la comunicación de ordenadores, la comunicación entre un ordenador y una impresora, entre un ordenador y un módulo HDMI, entre un ordenador y algunos sistemas de videoasistencia, como puede ser el caso de los proyectores, e inclusive algunos robots manipuladores simples, ¿no? Sobre todo aquellos robots que ya son algo viejos y que todavía la comunicación entre el operador y el robot se realizaba a través de este protocolo de comunicación. Bien, otro protocolo similar al RS-232 es el RS-485. Entonces, es un sistema de bus diferencial multipunto ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias. Sí, también otra cosa que se mencionó en el video del RS-232 es que los cables para la comunicación de este tipo son cortos. Mencionaba por ahí que cuando el cable rebasa los 50 pies de longitud, se empieza a tener problemas con la comunicación. 50 pies, si lo pasamos a centímetros, son aproximadamente 15 centímetros. Entonces, cuando se tienen longitudes, mayores a esta distancia, pues ya empieza a haber ciertos problemas en la comunicación RS-232. Y bueno, pues esto es una lata, ¿no? Realmente 15 centímetros es nada. O sea, es difícil que podamos tener tan cerca las dos entidades que se van a comunicar. Y bueno, eso también sería parte de una de las desventajas del RS-232. El RS-485, pues tiene la virtud de poder trabajar a distancias más separadas entre el DTC y el DCE, e inclusive pues es más robusto a ruido, ya que la señal eléctrica que se transmite a través de este protocolo es de tipo diferencial. Bueno, el medio de transmisión físico es un par trenzado que admite 32, 128 o 256 estaciones en un solo par, con una longitud máxima de 1200 metros, operando entre 300 y 19.200 bits por segundo, y es una comunicación de tipo HAL duplex. Eso quiere decir que a diferencia del RS-232, donde podemos tener los tres tipos de comunicación, la simplex, la HAL duplex y la full duplex, en este protocolo solamente podemos tener la HAL duplex, es decir, la comunicación donde una entidad envía sus datos y la otra espera a que la primera haya terminado de enviar toda la información para que pueda empezar la transmisión.
Entonces, pues esa es una desventaja, pero ya tener una distancia entre las entidades de alrededor de 1 kilómetro, pues es interesante, ¿no? Sobre todo para aplicaciones de tipo industrial. Y si bien las velocidades no son, pues, tampoco altas, de hecho, 19.200 bits por segundo, pues es muy similar a los 20 kilobits por segundo que tiene el RS232, pues es algo que se espera tener en este tipo de tecnología, dadas las distancias que puede soportar de separación entre las entidades involucradas. Bueno, esta comunicación cuenta con una interfaz diferencial, conexión multipunto, alimentación única de 5 volts y hasta 32 estaciones, velocidad máxima de 10 megabits por segundo. Mucho ojo, esta velocidad solamente se logra cuando la separación entre las entidades es de 12 metros. La longitud máxima de separación es de 1200 metros y aquí la velocidad se reduce a 100 kilobits por segundo y un rango de bus de menos 7 a 12 volts, menos 7 volts a 12 volts. Se usa con frecuencia en las URTs para comunicaciones de datos de poca velocidad, en las cabinas de aviones, en sistemas grandes de iluminación, como en los conciertos de música y las producciones de teatro, y en la automatización de los edificios y en plantas industriales de producción automatizadas. Y bueno, igual les voy a poner un video de la RS485 para que también podamos ahondar un poquito más en sus características. Just like its older brother, RS-232, RS-485 is a form of serial communication. Think of RS-485 as the younger, faster brother of RS-232. What made it such an advancement over RS-232 was the fact that it could transmit not only a single device-to-device transmission, but also a communications bus to connect multiple devices at once. The configuration and specifications of RS-485 make it faster and extend the range of data transmission. You aren't limited to 50 feet of cable like with RS-232. The maximum cable length for RS-485 is typically listed as 1,200 meters, or about 4,000 feet. Much like RS-232, RS-485 doesn't have an actual standard connector. Many times, the old DB9 connector is used. In some applications, terminal strips were used in place of a connector. This helped RS-485 become a widely used and very versatile form of serial communication. Another advantage over RS-232 that I mentioned earlier is the number of connectable devices. RS-485 can handle up to 32 connected devices. RS-232 could only handle 1. This allowed users in manufacturing facilities to connect larger applications and whole machines with one protocol. Another plus for RS-485 is that it is less susceptible to noise issues. Electric noise can cause all kinds of problems for electronics. RS-232 referenced ground to decipher the data it was transmitting. This allowed for electrical noise to cause interference. RS-485 avoids this issue, which also allows for shielding of the cables to prevent noise. You may be wondering, what can I do with serial communications, especially RS-485? One very common example in the automation world is remote control of VFDs, or variable frequency drives. Many people just call them motor drives. A simple network of a PLC, VFD, and an HMI allows remote control of motors in an industrial setting. Let's say you are monitoring a water pump filling a vessel. You decide that the water is not filling fast enough to keep up with demand. With your RS-485 network, you can remotely monitor and control that pump from a control center. This is possible since the HMI is connected to your PLC via RS-485. The PLC is also connected to the VFD via
RS-485. The PLC is programmed to monitor the level of the water in the vessel. It also allows manual flow control if needed. All of this allows you to speed up the VFD that controls the speed of that water pump. Problem solved, thanks to RS-485 communications. Let's talk about what we now know about RS-485. It is faster and much more versatile than the older RS-232. Users can utilize a longer cable, up to 1,200 meters, or about 4,000 feet. The greatest feature of RS-485 is the fact that you can connect up to 32 devices on one system. RS-232 could only handle one at a time. There is no standard connector for the protocol. Most manufacturers still utilize a DB9 connector. You can also still simply use a terminal strip. This makes utilizing RS-485 simple. All in all, RS-485 really allowed full automation possible with its ability to connect so many devices at once. Muy bien. Entonces, bueno, creo que el video fue muy claro. Las ventajas del protocolo RS-485 comparado con el RS-232. En primer lugar, pues involucran el hecho de que con el RS-232 solamente se pueden conectar dos entidades. Con el RS-485 se pueden conectar más de dos. Otra es la velocidad de transmisión. Con el RS-232 la velocidad es fija a 20 kilobits por segundo, mientras que con el 485 la velocidad puede ser hasta de 1 megabit por segundo, teniendo como restricción la separación entre las entidades a no más de unos cuantos metros, y se puede tener una separación de alrededor de 1,200 metros, sacrificando la velocidad de transmisión, ¿no? Algunas de las aplicaciones interesantes que nos comentan en el video acerca de este protocolo es en el área industrial, ¿no? Por ejemplo, nos dice que a través de este protocolo se puede conectar una unidad gráfica o una unidad de monitoreo con un PLC y con un variador de frecuencia o un motor driver o un driver de motor para controlar un proceso, ¿no? Que en el caso del ejemplo que nos muestran es el llenado de un tinaco. Entonces, bueno, pues este tipo de aplicaciones utilizan este protocolo de comunicación, el RS-485. Otro dato interesante es que tanto RS-232 como RS-485 emplean el conector DB9, el de 9 pines. Entonces, bueno, pues eso también es importante saberlo. Y finalmente, mencionar que el protocolo 485, además de todas las bondades que ya se han mencionado, pues trabaja con señales de tipo diferencial, por lo cual es más robusto a variaciones o interferencias electromagnéticas. Bueno, vamos con el siguiente protocolo de comunicación, es el I²C. El I²C o I2C es un bus serie de datos que se utiliza principalmente internamente para la comunicación entre diferentes partes de un circuito, por ejemplo, entre un controlador y circuitos periféricos integrados, como puede ser el caso del Arduino con sensores que tienen este protocolo de comunicación integrado dentro de su funcionamiento. Está diseñado como un bus maestro-esclavo, donde la transferencia de datos es siempre iniciada por un esclavo y el esclavo reacciona. Aquí, bueno, hacer la distinción. El maestro es un dispositivo que determina los tiempos y la dirección del tráfico en el bus, y es el único que aplica los pulsos de reloj en la línea SCL. Mientras que el esclavo es todo dispositivo conectado al bus que no tiene la capacidad de generar pulsos de reloj. Los dispositivos esclavos reciben señales de comando y de reloj generados desde el maestro. Una de las propiedades del I²C es el hecho de que un microcontrolador puede controlar toda una red de circuitos integrados con solo 2 pines y un software muy simple, tal y como se muestra aquí en la figura de la
derecha, donde tenemos dos tarjetas de desarrollo tipo Arduino 1. La del lado izquierdo dice maestro, mientras que la del lado derecho dice esclavo. Y los dispositivos conectados al esclavo pueden ser controlados desde el maestro. Entonces eso también puede ser una aplicación muy interesante. Aunque es más lento que los sistemas de bus más nuevos, es beneficioso para los sistemas periféricos que no necesitan ser rápidos, usado para la transmisión de datos de control y configuración, por ejemplo, como conversor de señal analógica digital y viceversa, con baja tasa de frecuencia de muestreo, como pequeños espacios de memoria, o conmutadores bidireccionales y multiplexores. En un principio, el número de dispositivos que se puede conectar al bus no tiene límites, aunque hay que observar que la capacidad máxima sumada a todos los dispositivos no supere los 400 picofaradios. Y aquí me voy a remitir a la figura que tenemos en la parte de arriba. Entonces, aquí tenemos 3 dispositivos conectados en red. Entonces, bueno, pues uno tiene que ser el maestro y los otros 2 los esclavos. Y podemos conectar más siempre y cuando la carga capacitiva en los nodos de, sobre todo SDA, no rebase los 400 picofaradios. Bueno, SCL, que ya se ha mencionado antes en esta parte de la presentación, es la señal de reloj o System Clock. Y bueno, pues es la línea de los pulsos de reloj que sincroniza el sistema, mientras que SDA se refiere al System Data o a los datos y es la línea en la que se mueven los datos entre los dispositivos de la red. Las líneas SDA y SCL son del tipo drenaje abierto, es decir, un estado similar al de colector abierto, pero asociadas a un transistor de efecto de campo. Y por lo tanto, se debe de colocar un resistor, se le llama resistor de drenaje, entre la polarización y el bus de datos para que la comunicación sea efectiva. Las dos líneas, bueno, es lo que acabo de mencionar, ¿no? Las dos líneas del bus están a un nivel lógico alto cuando están inactivas. Y bueno, en este estado, cualquier dispositivo maestro puede ocuparlo, estableciendo la condición de inicio. Esta condición se presenta cuando un dispositivo maestro pone en estado bajo la línea de datos SDA, pero dejando en alto la línea de reloj, tal y como se muestra aquí en la figura del lado derecho. La dirección estándar es el primer byte enviado por el maestro, aunque los 7 primeros bits representan la dirección y el octavo es el que comunica al esclavo si debe recibir datos del maestro o enviar datos al maestro. Utiliza un espacio de direccionamiento de 7 bits, lo cual le permite hasta 112 nodos en un bus. Bueno, aquí esto es siempre y cuando no se rebase en la carga, ¿no? Que se menciona aquí arriba de 400 picofaradios. Y bueno, vamos a igual a ver el video de I²C para mencionar algunos datos relevantes. Esa es la I2C, o Inter-Integrated Circuit. Este protocolo fue desarrollado por Philips, y en este caso necesitamos 2 conexiones más la referencia a tierra. Un cable será el de datos enviados o recibidos y tendrá el nombre de SDA, y el segundo cable será el reloj, porque esta comunicación es síncrona y tendrá el nombre de SCL. Muy bien, una vez más, necesitamos especificar la cantidad de bits que enviamos y saber la frecuencia de reloj tanto del transmisor como del receptor. Por lo general, I2C podría funcionar con velocidades de alrededor de 400 kilobits por segundo y enviará datos de 15 o 16 bits. En este caso, al mismo tiempo que enviamos los datos, también creamos un reloj con la misma frecuencia que los bits, para que el receptor sepa exactamente cuándo termina un bit y empieza el siguiente, para que esto pueda ir más rápido, ya que no necesitamos contar el tiempo como en el caso de la comunicación de WART. Además, con I2C el transmisor envía todo tipo de datos, pero solo ciertos receptores guardan esos datos. Hacemos esto con el uso de una dirección de esclavo. Cada receptor tendrá una dirección de esclavo diferente. Entonces el transmisor primero envía la dirección, que por ejemplo podría ser 68, y luego enviamos los datos. Entonces solo el receptor que tiene la dirección de esclavo de 68 guardará esos datos en su buffer. WART es una comunicación de 1 a 1, pero I2C podría usarse con múltiples receptores. Este módulo de MPU 6050 utiliza la comunicación de I2C.
Conecto mi osciloscopio a los pines de SDA y SSL y ahora podemos ver la señal en el osciloscopio. Como puedes ver, tenemos una señal cuadrada como reloj y luego tenemos los datos enviados. Cada vez que enviamos un nuevo dato, también habilitamos la señal de reloj y también enviamos la dirección de esclavo antes de enviar nuevos datos. Y esto fue I2C. Muy bien, entonces, pues como podemos ver o apreciar aquí en el video, este protocolo de comunicación es interesante porque permite conectar varios dispositivos en la red, aunque no perdamos de vista que todos ellos, solamente uno puede ser el maestro y los demás son esclavos. La velocidad de transmisión ronda los 400 kilobits por segundo, pero bueno, esta puede ser mayor dependiendo de la tarjeta que se esté utilizando. Se puede enviar datos, palabras de datos más extensas. Hasta el momento habíamos visto únicamente el caso de un byte, es decir, 8 bits, pero esta puede trabajar hasta con 16, es decir, 2 bytes. Lo cual pues es interesante porque entonces ya puedo pensar en el intercambio de información que generan sensores que tienen un número de datos más grandes, ¿sale? Entonces, bueno, pues esto es importante también señalarlo. Y bueno, esta, a diferencia de las otras que eran asíncronas, la I2C sí es síncrona y por lo tanto requiere de un pulso de reloj. Entonces, de hecho maneja dos cables, el del reloj que es el SSL y el del dato que es el SDA. Y bueno, esto es en lo que respecta a comunicación I2C. Vámonos con la siguiente síncrona, que es la comunicación SPI. Y bueno, el bus SPI es un estándar de comunicaciones para controlar casi cualquier dispositivo electrónico digital que acepte flujo de bits serie regulado por un reloj. Incluye una línea de reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de chip select que conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que uno desea comunicarse. El SSLK es el pulso que marca la sincronización. Con cada pulso de este reloj se lee o se envía un bit. El MOSI es la salida de datos del maestro y entrada de datos al esclavo. El MISO es la salida de datos del esclavo y entrada al maestro. Y el SS es para seleccionar un esclavo o activar un esclavo. Es el chip select que se menciona aquí, en esta parte. ¿Sale? Chip select. Bueno, aquí se muestran dos posibilidades. Una comunicación donde existe únicamente un maestro y un esclavo. Y aquí se nos muestra cómo debe ser la conexión. El reloj debe ir reloj con reloj. Debe ir MOSI con MOSI, MISO con MISO y chip select con chip select. Entonces, no lo pierdan de vista. A veces se puede uno confundir pensando que, bueno, si mi dispositivo del lado izquierdo es el maestro, pues entonces el MOSI de este maestro debe ir al MISO del esclavo, ya que aquí dice, ¿no? Que el MISO sería la entrada al maestro. Entonces, mucho cuidado, ¿no? El MOSI es con el MOSI y el MISO con el MISO. Bueno, y se conserva esa misma conexión si se agregan más unidades de esclavo. Pues vean ustedes que se agregaron aquí dos más y la señal de reloj en los tres casos es la misma y va conectada a la de reloj del maestro. La de MOSI va conectada con la de MOSI de los tres esclavos, la de MISO también con la de MISO de los tres esclavos y el chip select pues va conectado el SC1 con el del esclavo 1, el SC2 con el del esclavo 2 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, bueno, pues eso es la forma en que se tenían que conectar los dispositivos en una red que ocupa este protocolo de comunicación. La cadena de bits es enviada de manera síncrona con los pulsos de reloj, es decir, con cada pulso el maestro envía un bit. Para que empiece la transmisión, el maestro baja la señal SS a 0, es decir, el chip select. Con esto, el esclavo se activa
y empieza la transmisión con un pulso de reloj al mismo tiempo que el primer bit es leído. Existen 4 modos diferentes para que la transmisión del bit se realice: con el flanco de subida del reloj sin retraso, con retraso, lo mismo para el flanco de bajada, con retraso y sin retraso. Y bueno, en el caso del Arduino Uno, los pines para la comunicación SPI son los pines 13, 12, 11 y 10 respectivamente, siendo el 13 el de reloj, el 12 el de MISO, el 11 el de MOSI y el 10 el de Chip Select. Bueno, pues vamos a ver el video de la comunicación SPI. Finalmente, vamos a ver otra comunicación síncrona que es la SPI, o interfaz periférica en serie. En este caso, todavía tenemos la conexión de reloj, pero tenemos 3 cables más. MOSI, que es la entrada esclava y la salida maestra, MISO, que es la salida esclava y la entrada maestra, y el cable de selección de chip, más la referencia a tierra. Entonces, con un total de 5 conexiones podemos enviar los datos. Una vez más, tenemos un transmisor maestro y un esclavo que podría recibir los datos. El cable de MOSI envía los datos a los esclavos, pero el maestro también podría recibir datos de los dispositivos utilizando el cable de MISO. En este caso, no usamos dirección de esclavo como para I2C. En lugar de eso, utilizamos el chip select. Para empezar una nueva transmisión, el maestro pondrá el pin de selección de chip en bajo y luego enviamos la señal de reloj y los señales de datos. Por lo tanto, si quieres conectar más dispositivos esclavos, necesitarás una conexión de selección de chip para cada módulo. La ventaja de esta comunicación es que es full duplex. En este modo, ambos dispositivos podrían transmitir la señal al mismo tiempo, así que podemos enviar y recibir. No podemos hacer eso con I2C porque es una comunicación simple. Además, la velocidad de transmisión para SPI es mucho mayor que I2C o WART, y al mismo tiempo el consumo de energía también es menor. Podemos establecer las cantidades de bits que enviamos en el código, pero desafortunadamente esta comunicación no podía enviar los datos a grandes distancias, como podíamos hacer con RS-232 o el bus de CAN. Además, estas comunicaciones no tienen pines de reconocimiento, por lo que el maestro podía enviar los datos incluso si no hay un esclavo conectado, y los datos no serán recibidos por ningún dispositivo. En el caso de la comunicación de WART RS-232, teníamos los pines de DTR y CTS para hacer eso. Este módulo de radio también utiliza SPI. Lo conecto al Arduino y conecto el osciloscopio. Podemos ver las 4 señales de reloj, MOSI y MISO y selección de chip. Como puedes ver, cuando enviamos los datos, chip select está en bajo. Tenemos la señal de reloj habilitada y el maestro esclavo enviará los datos. Muy bien, y eso fue SPI. Ahora debes saber más o menos cómo funcionan las comunicaciones de WART, I2C y SPI. Deja un comentario debajo si quieres ver otros protocolos como JTAG, CAN, USB, etc. He hecho este video con estos 3 porque son los más utilizados con microcontroladores comunes. Muy bien, entonces pues eso es en lo que respecta al protocolo de comunicación SPI. Pues vale la pena resaltar algunas diferencias con respecto al I²C, que es el otro protocolo síncrono que revisamos. Entonces, tiene 4 cables, el I²C tiene 2. En el caso del SPI, pues los cables son el de reloj, el de MISO y el de MOSI y el de chip select. Aquí se puede establecer una red grande de dispositivos conectados debido a pues, la naturaleza de este protocolo, y es interesante que la comunicación puede ser de tipo full duplex, cosa que no pasa con el I²C, donde la comunicación es half duplex. Entonces, bueno, pues esto también es una característica a tomar en cuenta. Dentro de sus, digamos, desventajas, se encuentran que la distancia entre las entidades de la red debe ser corta, no más allá de 20 centímetros, lo cual pues es también complicado. O sea, ciertas aplicaciones pueden lidiar con ello, pero algunas otras pues sí es complicado, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el caso automotriz. No podríamos utilizar este protocolo de comunicación porque la distancia de separación entre las unidades de control electrónico es mayor a 20 centímetros. Pensemos el caso de los sensores que hay en las fascias, en la fascia delantera y en la fascia trasera del auto. Entonces, la distancia entre estas dos, en el caso de un auto sedán del segmento C, es decir, un Versa, un Kia Forte, un
un Malibú, etcétera, pues es de 4 metros. Entonces, si tuviéramos que establecer comunicación entre estas dos fascias, no podría ser con este protocolo porque la distancia sobrepasa por mucho la distancia máxima a la cual está limitada pues la distancia entre entidades para este protocolo. Y bien, pues ya para terminar, presentamos aquí algunas diferencias. Aquí solamente estoy poniendo el URT, no estoy incluyendo el RC232 y el RC485. Por ahí les voy a dejar como actividad que ustedes enriquezcan esta tabla, añadiendo estos dos protocolos que acabo de mencionar. Pero bueno, el URT, que es asíncrono, pues su complejidad es simple, mientras que en el I²C y el SPI, que son protocolos síncronos, en el caso del I²C, es muy fácil hacer una conexión en red de muchos dispositivos, ya que no se requieren cables adicionales más allá de los dos que lleva el protocolo, que son el SDA y el SSL, mientras que en el caso del SPI la complejidad aumenta conforme la red se hace más grande, ya que por cada esclavo que se añade a la red, pues se tiene que tener un pin adicional de chip select para poder controlar los diferentes esclavos que hay en la red. La velocidad de transmisión en el caso del UART es muy baja, en el caso del I²C es mejor que la UART, pero sigue siendo baja comparada con la SPI. El número de dispositivos que se pueden conectar en red para el caso de estas tres tecnologías es, en el caso del UART, únicamente 2 entidades. En el caso del I²C, aproximadamente 127, aunque ya es complicado la comunicación para este número de dispositivos. Y en el caso del SPI también se pueden conectar tantos como se desee, pero con la complejidad de que se requieren más chips, más pines para el chip select de los esclavos. ¿Cuántos cables tiene este tipo de comunicación? La UART tiene un solo cable, la I²C 2 y la SPI 4. ¿Qué tipo de comunicación es en el términos de si es simplex, half duplex o full duplex? Bueno, la UART es full duplex, la I²C es half duplex y la SPI es full duplex. Número de esclavos y de maestros en cada caso, bueno, pues la comunicación UART es punto a punto o single to single. La I²C es múltiplos esclavos y maestros y la SPI es un maestro y múltiples esclavos. Y bueno, igual ya para cerrar con la parte videográfica, también voy a poner un video cortito donde se hace un sumario de estos 3 protocolos de comunicación, que son los que acabo de también explicar ahí en la diapositiva. Ahora debes saber más o menos cómo funcionan las comunicaciones de UART, I2C y SPI. Deja un comentario debajo si quieres ver otros protocolos como JTAG, CAN, USB, etc. He hecho este video con estos 3 porque son los más utilizados con microcontroladores comunes. Como has podido ver, el Arduino tiene todos estos tipos de comunicaciones en la misma placa. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, dale un me gusta a este video y si no estás suscrito, considera suscribirte. Recuerda activar la campana de notificaciones. Gracias de nuevo y hasta luego, electrónicos. Ahora debes saber más o menos cómo funcionan las comunicaciones. Ok, creo que el resumen se ve mejor aquí en este otro que acabamos de proyectar. Déjenme regresarlo a la parte del video donde se muestra. Aquí está, ¿sale? Entonces en esta parte pues se muestra esa comparación que también tenemos en la diapositiva. Entonces, pues sí es importante conocer estas diferencias, ¿no? Ya que cuando vamos a decidir qué comunicación utilizar en el caso de tener una red de dispositivos, pues es importante conocer sus limitaciones, así como sus ventajas. Entonces, esta información es relevante y es importante que la conozcan. Entonces, esta información, a diferencia de la que tenemos en la diapositiva, déjenme acercar un poquito más estas dos pantallas, donde aquí en la diapositiva se menciona
La complejidad, la velocidad, el número de dispositivos, el número de cables, el tipo de comunicación y el número de maestros y esclavo se enriquece con la que tenemos aquí porque, por ejemplo, aquí sí nos habla de las velocidades de transmisión. En el caso de UART son 20 kilobits por segundo, en el caso de I²C es 1 megabit por segundo y en el caso de SPI es hasta 25 megabits por segundo. También otra información que es importante es la distancia de los cables. Aquí nos habla que la UART puede tener hasta 15 metros de distancia entre las entidades. En el caso de I²C, 1 metro de distancia y en el caso de SPI, 20 centímetros únicamente. También algo importante es conocer el consumo de energía de cada protocolo. En el caso de la ORT, el consumo es medio, al igual que en I²C, mientras que en el SPI el consumo es mucho más bajo. Entonces, pues con esta información de este video, en esta parte, se complementa la información de esta tabla. Repito, les voy a pedir que vuelvan a hacer esta tabla, pero incluyendo los otros protocolos revisados en la presentación, que serían el URT ya viene en la tabla, serían el RS232 y el RS485. Y listo. Pues con esto terminaríamos esta sesión. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a parar la grabación. Pues les dejo también la clase ahí en el Teams para que la puedan ustedes ver. Y bueno, la siguiente sesión que nos vamos a ver a través de Microsoft Teams de forma virtual, pues vamos a iniciar la sesión con dudas que tengan con respecto a la información de esta clase. Y bueno, pues sería todo por hoy. Muchas gracias. Déjenme parar la grabación.